Buenas noches, entonces, amados hermanos, a los de TikTok y a los de Google Meet. Bienvenidos a todos los que se van a conectar en esta noche preciosa, maravillosa. Amén, amén. El estudio de vida de hoy. El estudio que vamos a estar viendo hoy en esta noche es Estudio de vida de Génesis, mensaje 2. La rebelión y la corrupción de Satanás. Amén. Amén. Ya vimos el 1, ahora vamos al 2. Amén. Se llama Estudio Vida de Génesis, mensaje 2, la rebelión y la corrupción de Satanás. Hermana Glenia, por favor, ¿me puedes dar la oración inicial para comenzar? Amén. Permítanme solo decir. Poquito luego, porque el tiempo no me alcanza. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches. Inclinamos nuestro rostro. Gracias, Padre Celestial, Señor. Venimos un momento más, Padre, a reunirnos, Señor. A reunirnos, Padre Santo, con usted, con nuestros hermanos, Padre. Sea usted, bendito Rey, tomando el control en esta noche. Como en todas las reuniones, Padre bendito, le damos, Señor, el primer lugar para que sea usted, Señor, entronándose en esta reunión, Padre. Sea usted paseándose en cada hogar, sea usted, Padre, estableciendo su reino esta noche en cada hogar, en cada familia, en el ministerio, Señor, en la vida de su evangelista, en su familia, en su esposa, Padre eterno. Le entregamos, Señor, este momento, Padre, pues no lo entregamos, Señor, esperando algo a cambio, pero dice su palabra, Señor, que este no es tiempo perdido, Padre, que lo que nosotros le entregamos a usted no es tiempo perdido, Padre amado. Y hoy venimos, Señor, con corazones contentos, alegres, con corazones dispuestos y mente dispuesta para aprender, para conocer, Padre, de su palabra. Denos, Señor, ese entendimiento, ese discernimiento, esa sabiduría, Padre. Denos también esa hambre, Padre, de su palabra, bendito Rey. Gracias, Padre maravilloso. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendecimos la vida también, Padre, de los que están por conectarse, de los que se están conectando en TikTok. Padre bendito, tome su lugar, Padre, en esta reunión. Tome su lugar, bendito Rey. Sea usted disipando, Padre, toda oscuridad. Sea usted alumbrando, Señor, con esa luz, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Rey. Amén, amén y gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Buenas noches. Amén. Entonces, hermana Lady, hermana Delfina, hermana Liz, hermana Marisol. Buenas noches, bienvenidos. Amén. Hermana Rosario Meneses, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de hoy, vamos a comenzar el estudio número 2 de Génesis. Estudio de vida Génesis, mensaje 2. La rebelión y la corrupción de Satanás. Amén. Amén. Pero antes déjenme terminar un pedacito que me faltó del otro estudio 1. ¿A dónde me quedé, hermana Glenia? ¿Verdad que ya leímos Génesis 1, 2, el último? Amén, amén. Nos dijo que nos quedábamos se enjuició a Satanás. Ok. Bueno, vamos a terminar en un pedazo. La tierra estaba desordenada y vacía porque hubo un juicio. Sí, amén. Se enjuició a Satanás. Bueno, entonces vamos a empezar la número 3. Antes de empezar con el tema 2, un pedacito que me faltó del tema 1. Dice 3. La creación demuestra la existencia de Dios. Amén. La creación número 3. La creación demuestra la existencia de Dios. Amén, hermano José Serrano, Dios te bendiga, buenas noches. La creación demuestra la existencia de Dios, amén. Dice, la creación declara la gloria de Dios y demuestra, por ende, que Él existe. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento. El espacio muestra la obra de sus manos. Salmo 119, 1, 2. Dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
En el 2 dice, un día comunica el mensaje a otro día y una noche a otra noche declara la noticia. ¿Qué opina usted, amado hermano, de este Salmos? ¿Qué opina usted de este Salmos? Tan precioso. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo ve usted? Amén. Es como cuando dijo al principio, ¿verdad? Que la creación da a conocer que fue creada por Dios. La belleza de la creación da a conocer que existe un Dios, que existe un arquitecto. Amén. Que las cosas no se crearon solos, que todo lo que Él creó es perfecto, desde nuestro organismo, cómo procreamos un bebé, los animales, la naturaleza, la belleza de las flores, las estrellas. Pues, todo, ¿verdad? Anuncia que hubo un arquitecto, que hubo alguien que lo creó. un diseñador. Amén. Amén. Podemos ver, ¿verdad? La belleza de los cielos, la belleza de la tierra. Podemos ver en cada planta, en cada ser humano, ¿verdad? El poder de Dios. ¿Cómo reflejan el poder de Dios la naturaleza? Lo reflejan porque tienen vida y nuestro Dios es vida. Amén. Amén. De esa forma es que el cielo y la tierra, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque podemos ver esa belleza de firmamento que Dios creó de las aguas. Fue creado el firmamento. Amén. Y dice que un día anuncia el mensaje de otro día, dice. Y una noche a otra noche declara la noticia. Mire qué bonito cómo la naturaleza se comunica, ¿va? Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Dice, aunque el poder divino y la deidad son invisibles, el hombre puede entenderlos mediante las cosas hechas. El hombre puede entender y no tiene excusa. En Romanos 1:20, podemos ver en Romanos 1:20, váyase ahí y anote la cita, por favor. Yo lo voy a leer en este caso ahorita. Dice, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. O sea que las cosas invisibles fueron hechas visibles. Y hoy nosotros las podemos entender, dice, y no tenemos excusa para decir que no entendemos, ¿verdad? Las señales y todo lo que el cielo, lo que la tierra y todos los cambios, ¿verdad? Climáticos que hay en la tierra. Usted cuando siente frío, su cuerpo necesita calor. Cuando hace mucho calor, su cuerpo necesita viento. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. El hombre puesto en esta naturaleza, Dios pensó en todo antes de ponernos a nosotros en esta naturaleza. Dios pensó en el aire, en el sol, en la lluvia, pensó en el frío, en el calor, porque todo es necesario para que podamos sobrevivir. Amén, gloria a Dios. Aparte primeramente del poder de nuestro Dios, ¿va? Considere la creación. ¿Cómo podría uno decir que Dios no existe ahora? Usted podría decir que no existe Dios viendo las señales, el firmamento, viendo la obra de las manos de Dios en el ser humano. Quédese viendo a otro ser humano y mírele usted si no es perfecto en la creación. Ahora usted me diría a mí que Dios no es perfecto, que Dios no existe. Entonces, ¿por qué no tomamos el tiempo para decir que nuestro Dios no existe? ¿Será que no existe Dios? ¿Será que no existe Dios? ¿Por quién vivimos? ¿Por quién vivimos nosotros? ¿Por quién respiramos? ¿Quién sostiene el firmamento? ¿Quién sostiene la tierra que está en el aire? ¿Quién será, amado hermano? Dios. Amén, claro, pues sí.
Estamos preguntando que hay personas que dicen Dios no existe. ¿Sí se han puesto a pensar en muchas personas que dicen esto? Amén. Bueno, continuemos. Ahora sí, ya terminamos el estudio número 1, pasamos al estudio número 2. Estudio vida, Génesis mensaje 2, la rebelión y la corrupción de Satanás. ¿Se acuerdan al principio cuando les dije, Dios creó, la serpiente corrompió y Dios llamó? Amén. Amén. Entonces, ¿qué decía el estudio al principio? La primera y la tercera son bonitas, pero la segunda no nos parece mucho porque es donde la serpiente corrompe a la humanidad. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la número 2, la rebelión y la corrupción de Satanás. Dice, llegamos ahora a la rebelión y a la corrupción de Satanás. Estudiar este tema ahora puede sorprender. Hemos considerado la obra creadora de Dios y de repente pasamos a la rebelión de Satanás. ¿Qué significa esto? Debemos empezar a abordar ese asunto con una mente sobria a fin de entenderlo claramente. El estudio nos dice, amados hermanos, que del Génesis 1:1 que creó Dios los cielos y la tierra, pasamos al 2, a donde está destruida, ¿verdad? La tierra y desolada y vacía. Amén. Amén. Entonces para nosotros es sorprendente pasar del 1 al 2, a donde ya la tierra quedó desolada y vacía, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos en el tema número 2. Dice, muchos cristianos sinceros piensan que el tema de los primeros 2 capítulos de Génesis 1:1 está en 1:1. De Génesis está en 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio en Génesis 1:1? Los cielos y la tierra. Amén. Dice, se les ha dicho que esos 2 capítulos presentan el relato de la creación y que el tema está contenido en el primer capítulo y el primer versículo. No obstante, si el versículo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, este es el tema. Es el tema, dice. ¿Por qué el versículo Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas? Amén. Entonces, ¿cuál es el tema ahorita? El tema que estamos viendo ahorita es, ¿verdad?, la rebelión y la corrupción de Satanás. Pero es muy importante tocar el Génesis 1:1 porque nos damos cuenta de que en el 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo estaba bien. El Señor hizo de la nada. Crear significa, ¿verdad?, hacer, darle vida a algo que no tenía existencia. Amén. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta en el Génesis 1:1 que Dios crea de la nada, ¿verdad? Crea el mundo, crea la tierra, crea los cielos, crea las estrellas, los ángeles, crea la humanidad de la nada primeramente, porque dice Génesis 1:1, en el principio, dice, o sea, el principio de la creación. Está diciendo que no había nada, solamente existía Dios, ¿verdad? Y nada más. En el principio, cuando Él creó los cielos y la tierra, pero no es el tema el que estamos tocando. Estamos tocando el tema de la corrupción y la rebelión de Satanás. Pero es importante tocar el número 1 de Génesis 1:1 para enfocarnos cómo fue que sucedió esto, ¿verdad? Cómo fue que en el principio se creó todo. Y en el número 2, ¿por qué vemos a la tierra? Dice,
Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que empieza con I. Dice y la tierra. ¿Por qué empieza con I? Y aquí tuvo que haber algo, ha pasado algo, ¿no? Porque dice y la tierra. Entonces el estudio dice y empieza con I, dice. Y significa que se produce algo y que después sigue otra cosa. Y es una conjunción que enlaza dos cosas. La primera sucede y la segunda viene luego. Entonces, ¿cuál fue la que sucedió primero? La creación. Amén. Amén. La primera cosa sucedió que fue que Dios creó los cielos y la tierra. Y la segunda viene luego. Aún la gramática muestra que el versículo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es el tema, sino parte de la descripción. Describe el primer acontecimiento de una serie. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí es donde hacemos un paréntesis. ¿Y por qué dice que y la tierra? Entonces dice, esto significa que después de que Dios creó, sucedió algo. Amén. ¿Qué se pone a pensar usted, amado hermano? Si la palabra del Señor nos dice que en Génesis 1:1 Dios creó al principio los cielos y la tierra, ¿por qué en el 2 la tierra parece vacía, desordenada y en tinieblas? ¿Qué habrá sucedido? Amén. Una batalla quizás. Amén. Vamos a adentrarnos. Dice que aquí sucedió algo. Dice que esto significa que después de que Dios creó, sucedió algo en la tierra. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La versión concordante de Génesis traduce el versículo de esta manera. Sin embargo, la tierra vino a ser un caos y estaba vacía. Amén. Amén. La versión concordante no dice y, sino sin embargo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, la tierra vino a hacer un caos y estaba vacía. En el número 2. Dice, un caos es una confusión. La tierra vino a ser un caos, desordenada, vacía. Si usted construye algunas viviendas y nadie las ocupa, entonces se dice que están vacías, ¿verdad? Amén. Si usted crea un hotel para rentarlo y al final no lo renta y ese lugar permanece solo, entonces la gente dice están abandonados, ¿verdad? Así estaba la tierra, no había sobrevivientes, no había vida, no había nada en la tierra, simplemente estaba vacía, desolada y en tinieblas. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué pasa, amado hermano? Tú vienes vacío, desolado, en tinieblas y en aguas de muerte. ¿Por qué? Porque no está la vida en nosotros, porque no hemos recibido a Cristo. Así estaba la tierra en ese tiempo, desolada, vacía, y la faz de las aguas que se representan muerte estaban sobre la tierra. Así estaba el ser humano antes de venir a Cristo, desolado, vacío y en tinieblas y en muerte. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice que si usted construye algunas viviendas
y nadie las ocupa, entonces se dice que estas que están vacías. Podemos traducir esta frase en un caos, vacía o desolada. Y vacía, algo ocurrió entre los versículos. Amén. Entre los versículos Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra, y en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la superficie de las aguas. Y eso hizo que la tierra quedara desolada y vacía. Amén. ¿Está comprendiendo? Amén. El inciso A dice, el origen de Satanás. Satanás fue un ángel que Dios creó antes de crear la tierra. El libro de Job 38:4-7. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Job 38:4-7. ¿Sí lo tienen? Job 38:4-7. Bueno, continúo yo aquí. Número 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces el Señor le está preguntando a Job, ¿a dónde estaba la humanidad cuando Él creaba la tierra? Amén. Házmelo saber, le dice, Amén. si tienes inteligencia. Ya se los expliqué en el mensaje de ayer. Nosotros siempre existimos en la eternidad con Dios. Él siempre nos tuvo en el plan de crearnos en esta tierra, pero nosotros todavía no habíamos sido traídos a vida en la tierra. Amén. Entonces nosotros existíamos ¿a dónde? En la eternidad con Dios. Amén. Amén. Éramos un plan de Dios. Somos un plan y éramos un plan de Dios. En ese momento no habíamos sido traídos a tierra física. Amén. Entonces nosotros existíamos en el plan de Dios en todo momento. Pero el Señor le pregunta a Job en 38:4-7, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Luego en el 7 le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuáles eran los hijos de Dios? Ya vimos este tema atrás. ¿Cuáles eran los hijos de Dios que el Señor decía que se regocijaban los hijos de Dios? Los ángeles. Amén. Los ángeles. Porque el ser humano no había sido creado. Por eso le estaba diciendo en Job 38:4-7, le está preguntando a Job que a dónde estaba el ser humano cuando él estaba creando la tierra. Amén. Entonces claramente nos dice que el hombre todavía no había sido creado cuando Dios estaba creando la tierra, los cielos, ya había creado los ángeles y las estrellas primeramente. Por eso le dice cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que las estrellas y los ángeles le daban gloria, honra y honor al Padre. ¿Por qué? Por todo lo que estaba creando se regocijaban en el Padre, ¿verdad? De estar viendo la obra maestra que Dios estaba creando el firmamento, creando los cielos, creando la tierra, creando los mares, creando la naturaleza. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Entonces los ángeles y las estrellas se regocijaban, dice que alababan, dice, el poder de Dios. Amén. Amén, 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 gloria a Dios. Nos dice que cuando Dios midió los cimientos de la tierra, los hijos de Dios, que son los ángeles,
daban voces de alegría. Esto demuestra que Dios creó los ángeles antes de crear la tierra. En Ezequiel 28 vemos que Satanás no era uno de los ángeles, sino el principal arcángel. Era el principal arcángel, jefe de todos los ángeles. Podemos ver que Satanás no era un simple ángel. Satanás era un arcángel, dice, ¿verdad? Era el jefe de todos los ángeles. Estamos viendo el origen de Satanás. Amén. Les dije el origen de Satanás. Estamos viendo. La rebelión viene más adelante. Estamos viendo el origen de Satanás. Dice que Satanás no era un simple ángel, sino que era el jefe de todos los ángeles. En Ezequiel 28 describe la posición que Satanás tenía en el universo antes de su rebelión y corrupción. Todo este capítulo parece hablar del rey de Tiro. No obstante, el versículo de Ezequiel 28:13, ¿alguien puede leer, por favor, hermanos? Ezequiel 28:13. Amén. Amén, Dice hermano. la palabra de Dios, dice: en el Edén, el huerto de Dios, estuviste de toda la piedra preciosa, eras tu vestidura de cordenerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y enice, de zafiro, barbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén. Entonces, dígame usted si Satanás era un simple ángel o tenía una jerarquía que Dios le había dado poderosa en el cielo. Tenía una jerarquía. Amén. Era un arcángel poderoso de parte de Dios. Se le había dado autoridad. Amén. Por eso dice. Amén. Dice que Satanás no era cualquier ángel, era jefe de todos los ángeles, o sea, el que mandaba a todos los ángeles. En Ezequiel describe la posición que Satanás tenía en el universo antes de su rebelión. Imaginen, no habla de que en el cielo, dice que del universo, o sea que de todo el universo Dios le había dado autoridad a Lucifer. Amén. De reinar y mandar sobre todos los ángeles. O sea, tenía una autoridad muy fuerte de parte de Dios. Ahora yo le hago una pregunta personal a usted, amado hermano. ¿Será que tanta jerarquía, tanto poder y tanta autoridad pierde al ser humano? Es una pregunta personal. Amén. Sí lo pierde, porque en nosotros los seres humanos a veces hay vanagloria y muchas veces perdemos lo que es de Dios y creemos en un momento que nosotros, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que obra y nos usa como vasos. Amén, así es. Gloria a Dios. Es por el poder del Padre que se derrama en nosotros, que nosotros podemos obrar, pero a través de Cristo primeramente. Dice la palabra que Cristo es el mediador entre nosotros. Entonces es en el nombre de Cristo y el mover del Espíritu Santo que nos mueve, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Ahora le voy a hacer otra pregunta reverente al tema que estoy dando. ¿Cuál fue el pecado que a Satanás lo hizo caer del reino de los cielos? El orgullo. Amén. Ese es el más tremendo que tiene Satanás. El orgullo, la soberbia y la altivez. Amén. Entonces dígame usted, así como Satanás hizo esta
hizo esta rebelión ante Dios en el cielo, ¿será que Satanás está usando para que los hijos de Dios se rebelen también en contra de Dios y se vayan por el camino incorrecto? ¿Me escuchó? Sí, sí, eso hace porque el orgullo, la altivez, la soberbia entra muchas veces y no nos damos cuenta, y cuando vemos ya caímos, y por eso Dios a veces nos deja que nos elevemos, pero en un momento Él mismo dice que nadie vino al Padre si no es por el Hijo. Amén. Entonces, nosotros cuando en algún momento queremos Dios, pero si nos pone en nuestro lugar. Amén. Aquí quiero hacer otra pregunta, un paréntesis. Estoy haciendo preguntas para todos en general, no solo para hermana Delfina, pero el que quiera contestar. Amén. Los fariseos y los escribas tenían conocimiento de la palabra. Amén. Amén. Pero no la vivían. Pero ¿qué era lo que en realidad a los fariseos y a los escribas los separaba de Dios? Quiero que me contesten y sean certeros en la pregunta. Ya a esta estatura ya tenemos que saber por qué es. Que conocían la palabra pero no la ponían en práctica. La respuesta correcta, amados hermanos, es de que los fariseos y los escribas querían venir directamente al Padre. Y acuérdense que el Señor mandó a Cristo para que por medio de Él fuera que nosotros pudiéramos acceder al Padre. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. El Señor en todo momento les hablaba el Padre. Es a mi Hijo que tienen que adorar. Es a mi Hijo que tienen que servir. Por Él es que ustedes van a venir a mí. Directamente nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que venir al camino y a la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén, pero yo no lo creía. Entonces los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Querían venir a Dios por su fuerza. No querían reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y Cristo es el camino en todo momento. Si usted quiere venir a la Escritura, solo buscar a Dios directamente, Dios te va a hablar y te va a decir, allá está el que gobierna, allá está el que yo le di al poder, allá está el dueño de todo lo que yo le di, que es Cristo Jesús. A Él tiene que venir para poder acceder a mi reino. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué era lo que hacían los escribas y los fariseos? Hacían todo incorrecto, querían entrar por el propio derecho de ellos al Padre, como que el camino era entrar por nuestra cuenta. Entonces no hubiera venido el Señor Jesucristo a morir si nosotros pudiéramos llegar al Padre sin necesidad de Él. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, así pasa hoy en día, amados hermanos. Hay muchas sectas religiosas que dicen, Cristo no existe o lo existe el Padre. El Padre o lo existe y no existe Cristo. Amado hermano, hay una divinidad que es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son un solo Dios. Amén. Tienen diferente operación en nuestras vidas. El Padre es el creador de los cielos y la tierra, el que te dio el soplo de vida. Cristo fue el que murió en la cruz y por su sangre somos perdonados y llegamos al Padre. El Espíritu Santo es el que nos dirige en todo momento y es el consolador que nos va a guiar en todo este camino hasta que Cristo vuelva por nosotros. Amén. 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 Los tres tienen una operación diferente en nuestras vidas. Nosotros no podemos dejar a ninguno de ellos fuera, pero es uno solo. Amén. A mí muchas personas me han preguntado, y es que ustedes adoran a tres dioses. Es que la palabra correcta lo dice, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Nomás que hay tres operaciones que hace el Padre en el ser humano. Diferentes. Amén. Amén. Bueno, entonces leíamos en Ezequiel 28:13, ¿verdad? Y podemos ver que el Señor dice, el mismo Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, dice, en el Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, del cornerina y topocio, jaspe
crisolito, berilo y onice, de zafiro, carboneo o esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día en que fuiste creado. Imagínense cómo el Padre, ¿verdad?, declara que este ángel era muy especial para él. Amén. Este ángel era muy especial para Dios. Se le había dado jerarquía y poder sobre todos los ángeles. Era un arcángel, no era ni un ángel, era un arcángel. Tenía alta jerarquía. El que le seguía a Lucifer, después de ser el arcángel más poderoso que Dios tenía, es el arcángel Miguel. ¿Conoce usted al arcángel Miguel? Amén. Amén, amén. Después de Satanás es el siguiente arcángel más poderoso que hay, el arcángel Miguel. ¿Ah? Ese arcángel es el que ahora pelea contra Satanás. A Satanás se le derribó de allá del reino de los cielos y se le dio el poder al arcángel Miguel para tener poder sobre Satanás. Cuando usted le pide al Padre en el nombre de Jesucristo ángeles para que estén a su alrededor protegiéndole, es el arcángel Miguel el que desciende a pelear con Satanás y tiene poder en todo momento de vencer a la serpiente antigua. Porque Cristo se lo concedió el poder. Amén. Amén, amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo este arcángel dice que estuvo en el huerto del Edén. ¿Qué huerto cree usted que habla la palabra ahí? Habla del huerto celestial, porque aparte del huerto terrenal que Dios creó en el Edén, también hay un huerto en el cielo, un paraíso. Amén. Amén. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Si leemos el contexto, nos damos cuenta de que este no era el huerto del Edén, en el cual fue puesto Adán Adán. Este Edén no estaba sobre la tierra, sino en los cielos, en el santo monte de Dios. Amén. En el reino de los cielos, en el lugar más alto que está nuestro Padre, ahí estaba Lucifer. Entonces es la pregunta que yo le hago. ¿Será que el poder y la jerarquía que Dios le había dado de gobernar a Satanás en el universo lo corrompió? Amén. Amén. Claro, hermanos, porque habemos personas que tenemos el favor de Dios y lo que hacemos, en vez de usarlo a favor de Dios, lo usamos en contra. Satanás, de todo el poder que se le había dado y la jerarquía de gobernar en el universo, utilizó ese poder para revelársele a Dios, creyendo que con ese poder él iba a poder reinar. Y no, el único que reina y vive para siempre se llama Cristo Jesús, el Cordero de la Gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. A Él nadie le puede destronar, porque Él es el principio, dice la palabra, de todas las cosas, y sin Él nada de lo que está hecho hubiera sido posible, que tuviera vida. Hasta los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todo depende de Cristo. Amén. Y todos se arrodillan, lo que está en los cielos, lo que está debajo de la tierra y en la tierra, tienen que obedecerle a Cristo, rendirle honor y culto en todo momento. Amén. Porque no hay otro rey, solo Jesús es el rey de la humanidad. Entonces podemos ver que este ángel, ¿cuál es el origen de él? Fue creado, dice, y con piedra de onice, jaspe, con oro, dice, y con esmeralda, fue vestido, con lo mejor fue vestido este ángel. ¿Ah? Pero se corrompió, se rebeló ante Dios, ¿verdad? Amén. Dice, de toda piedra preciosa, dice, era tu vestidura. Él estaba vestido de piedras preciosas. G.H. Pember dijo que esto
hace referencia a su morada. Su morada estaba hecha con piedras preciosas, imagínense. O sea que Satanás era un rey en el reino de los cielos. Amén. Amén. Satanás era un rey en el reino de los cielos. Imagínense. Pero ahora, ¿qué es? Ahora es un demonio, porque ya no es un ángel, es un demonio que se dedica a corromper la creación. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Antiguamente, los instrumentos musicales como los tamboriles y las flautas estaban destinadas a los reyes. Imaginen. Entonces, ¿qué era Satanás en el cielo? Era un rey, ¿no? Satanás había sido hecho para ser un rey. Dios lo había hecho y le había dado tanta autoridad que hasta con tamboriles, flautas, dice, estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación, en el día que lo creó. Dice que solo las flautas y los tamboriles y todos los instrumentos eran solo para darle recibimiento a los reyes en la tierra. Y Satanás fue recibido en su creación de esta forma. O sea que Satanás era un rey en el reino de los cielos. Declarado por Dios. Amén. Amén. Entonces Satanás no era cualquier cosa en el reino de los cielos, pero miren que el poder y la autoridad corrompe, ¿verdad? Amén. En Daniel 3:5 y 6:18 vamos a leer, dice, en Daniel 3:5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No dijo que le trajeran concubinas y se le fue el sueño. Entonces estos dos versículos nos declaran, amado hermano, que Satanás vivía en el reino de los cielos cómodo como un rey. Lo que declara Daniel 3:5 es de que solo al rey se le podía dar cantos de arpa, de salterio, de tamborines, de flautas. Eso es lo que está dando a entender el estudio, que así como a Nabucodonosor, que era un rey en la tierra, se le daba salterio, arpa, se le cantaba, se le recibía con todos estos instrumentos, así se le daba también a Satanás, se le dio este privilegio, el Padre le dio de cuando lo creó, le cantaran. Amén. Amén. Entonces para Dios Satanás era un rey en el cielo, pero Satanás desaprovechó la jerarquía y el poder que tenía sobre todos los ángeles. Dice que era el jefe de todos los ángeles. Entonces el punto importante que yo me quiero enfocar en esta noche es: ¿el poder y la jerarquía te corrompe o no te corrompe? Sí. Te corrompe, porque al final ya no quieres hacer las cosas como Dios manda, sino que las quieres hacer por tu propia cuenta. Y como Satanás fue corrompido él por soberbia, como dijo la hermana Delfina, soberbia, altivez y orgullo. Y eso es lo que mete hoy en los ministros, mete en los gobiernos, mete en toda la autoridad, mete corrupción, mete altivez, orgullo y mete toda clase de basura en la mente. Por eso es que la humanidad está cayendo de la gracia de Dios, por obedecer a Satanás ahora. Amén.
Porque ahora ya no lo podemos ver como ese rey que la palabra declara que fue un rey en el reino de los cielos. Hoy lo vemos como un enemigo. Hoy es un contrario, es adverso a usted. Amén. Amén. Simplemente estamos leyendo la palabra. No vaya a creer que Satanás es un rey y lo va a ir a adorar. Satanás ahora ya no es nada. Satanás es alguien que está condenado a un lago de fuego por haberse corrompido y corrompido la mitad de los ángeles y por estar corrompiendo la humanidad hoy en día. Amén. 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 Bueno, hermanos, llegamos al final del estudio. Nos quedamos ahí. Mañana continuamos a las 7 de la noche, mañana domingo, y tenemos la prédica a las 4 de la tarde. Amén. Amén. Nos quedamos en Daniel 3:5 y 6:18. Voy a orar para despedir el TikTok y ahorita continúo en el Google Meet porque voy a orar por hermana Delfina. Ya se fue, ahí está. Bueno, voy a orar para despedir esta plataforma de TikTok. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, por habernos permitido, Señor, hablar de tu palabra, hablar de este estudio de vida de Génesis número 2, Padre. Padre bendito, conocer, Padre, los ataques, conocer la forma en que el enemigo ataca. Padre bendito, gracias, Señor, porque tú nos revelas por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres misericordioso, Padre. Padre, en esta hora, Señor, nos desconectamos de la plataforma, pero nunca de su presencia, Señor. Padre bendito, que tu mano, tu poder y tu misericordia siempre peleen al lado de nosotros, Padre. Tu palabra dice que adargo y escudo es tu verdad, Padre bendito. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Lo creemos, Señor, y declaramos la palabra, Padre bendito, y confiamos que Cristo Jesús nos ha dado la victoria en esa cruz. Él venció a la muerte, venció a los principados y a las potestades, dice la palabra, y los exhibió públicamente para que hoy nosotros tuviéramos victoria y vida en Él. Hoy caminamos desde una victoria, no una derrota, Padre, porque la derrota era cuando estábamos en el mundo, pero hoy estamos en Cristo y tenemos victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, dice la palabra. Padre bendito, gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en todo momento, Padre. Que siempre se haga tu voluntad, Padre, y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes a cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocer, Padre bendito, ser, Padre bendito, de tu amor, de tu misericordia y a seguir los pasos del Maestro que es Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gloria a Dios. Aleluya. Pasen buena noche, hermanos de TikTok. Que Dios los bendiga. Amén.